iniciar entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre eterno, nos ponemos en tus manos con un corazón lleno de humildad. Te suplicamos que nos concedas aquellas gracias que más necesitamos a lo largo de nuestra vida, especialmente en nuestras familias, en nuestro servicio, para que podamos seguir llevando tu palabra a todos aquellos que más lo necesitan de ti. Te pedimos que nos concedas también la gracia de ver prontamente curados, sanados a todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración y que están padeciendo en estos días alguna enfermedad o algún desasosiego por la pandemia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a silenciarles y empezamos pues a compartir un poco lo que vimos la semana pasada, para que a partir de ello entonces pues nos retomemos un poquito la experiencia que íbamos teniendo. La semana pasada estuvimos viendo pues así propiamente como una especie de arranque, y se los voy presentando, fue lo que ya se les envió. Está ahí tal cual cada uno de los capítulos, hacíamos una agrupación, veíamos primero lo que es la iglesia, desde la parte humana y la parte divina, como es convocada por el Padre, fundada en Cristo y animada por el Espíritu Santo. Después vimos cómo también está la respuesta de los seres humanos para ser parte de esa comunidad. Después veíamos como las características esenciales de la iglesia, cómo se nos presenta como sacramento, se integra como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Veíamos después las 4 notas que nos ayudan a descubrir que es la iglesia verdadera de Cristo, es una, santa, católica y apostólica. Veíamos esa partecita de cómo estamos invitados a vivir la comunión, y en ese sentido vamos a hablar en su momento de nuestros obispos y del Santo Padre. Y al final veíamos cómo esa iglesia, dentro del plan salvífico de Dios, pues es deseada para que la salvación llegue a todos y esa salvación pues alcance a consumarse en el reino de los cielos. Esto es un poquito lo que estuvimos nosotros viendo ese día en la primera sesión, digamos así, de pues que teníamos ahí nosotros precisamente como arranque. Vamos a ver hoy una parte de introducción que nos ayude ahora ya a plantearnos qué es la eclesiología, cómo la estamos pues ahí considerando, y a partir de esta realidad, entonces tratar también ahí nosotros pues de ir precisamente comprendiendo qué es lo que estaremos pues haciendo nosotros. Eso es lo que nos vamos a centrar el día de hoy, y en ese sentido pues vamos a tratar de ir pues viendo esta realidad. Bueno, en este sentido, pues es la parte fundamental, digamos, nosotros ahí para comprender lo que tenemos en la experiencia, ¿no? Bueno, vamos a iniciar entonces con esto primero, que es la eclesiología, ver ahí un poquito cuáles son como los conceptos, y aquí pues jugar un poquito con las palabras que tenemos ahí a nuestro alcance. Entonces, viendo la eclesiología, vamos a ver su etimología. Lo tenemos en esta parte. La etimología está compuesta entonces de estas 2 palabras que están ahí en el griego, y que son pues para nosotros esa experiencia de ir tomando siempre en consideración este juego de palabras. Tenemos lo que es eclesia y logos. De una manera muy técnica se dice, ¿verdad?, que es la reflexión, el estudio, el tratado sobre la iglesia. Pero recuerden, por ahí en algún momento nosotros hacíamos un juego con estas palabras, especialmente con la palabra logos. Esta palabrita para nosotros decíamos en el griego, recordar pues que significa literalmente, la traducción es palabra. Y entonces al hablar precisamente de esto, es la palabra que decimos acerca de la iglesia, o la palabra que también se nos dice a nosotros de la iglesia. Y en ese sentido, pues es ahí donde tenemos que descubrir una mayor riqueza desde su significado etimológico. Esta realidad pues nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a pensar cómo es una palabra que Dios nos dice acerca de la iglesia, qué es lo que Dios nos dice de la iglesia, pero también qué decimos nosotros de la iglesia, y también en ese sentido,
ir pensando un poquito qué es lo que le decimos a la iglesia. La iglesia para nosotros, pues tiene que ser más allá de una realidad meramente estructural, digamos, o institucional, tiene que ser también un sujeto. Y ese sujeto que somos todos, un sujeto colectivo, también merece nuestra palabra. Entonces, etimológicamente, al hablar de la eclesiología, entonces estaremos pues ahí hablando de estas realidades que nos ayuden precisamente en ese sentido a comprender de mejor manera. Ahora, un poquito ya la cuestión ya más de una definición ya más teológica, entonces vamos a decir lo siguiente en este sentido, ¿no? Se trata de una reflexión científica. Al hablar de una reflexión científica, para nosotros es fundamental subrayar esto, la parte de ciencia, porque entonces no es un conocimiento que nosotros vayamos a adquirir pues de una manera así como desorganizada, ¿no? Se trata de un conocimiento que va a tener precisamente un orden, un método, y esta partecita, pues la tenemos que comprender acá nosotros, porque si no, de lo contrario, pues puede quedar como una reflexión que podemos hacer acerca de la iglesia, pero sin pies ni cabeza. Y al no tener ni pies ni cabeza, pues entonces no tendría ninguna estructura. Y esto es lo que nosotros acá tratamos pues de comprender. Ahora, esa reflexión tiene un objeto, y este objeto es la iglesia, es la comunidad. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Hablar de la iglesia como una comunidad que es histórica, y esa comunidad histórica está estructurada de acuerdo al deseo de Cristo, ¿no? Por quienes han deseado creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros vamos a comprender también, pues, esta realidad. La iglesia, cómo se ha ido desarrollando en la historia, cómo ha ido adquiriendo las formas que nosotros hoy pues ya tenemos desarrolladas, y cómo a lo largo de la historia pues también ha ido adquiriendo pues distintas facetas, vamos a decirlo de esa manera. Esta reflexión de esta comunidad la haremos también nosotros a la luz de cuanto Dios nos ha revelado. Es decir, nosotros tenemos que fijarnos en la revelación. Hacer una ciencia teológica, su lamparita, digamos, a partir de la cual se estudia, es precisamente la revelación. Porque a lo mejor se puede estudiar la iglesia desde otra perspectiva, se puede estudiar la iglesia a lo mejor desde el ámbito sociológico, y sociológicamente hablando, pues ya los sociólogos tendrán su opinión, tendrán ahí el punto de vista a partir del cual van a estudiar a nuestra comunidad, pero al final y al cabo, pues va a ser un estudio meramente humano. Nosotros no podemos prescindir precisamente de la revelación. Esto es lo que hace a la eclesiología una ciencia teológica. Si no, sería una ciencia meramente humana. Y al ser una ciencia meramente humana, pues cada quien lo podía estudiar desde su ámbito de vista. Y aquí nosotros, pues tenemos que partir de lo que Dios ha dicho. De lo contrario, pues a lo mejor les digo, pues puede ser un estudio de una comunidad, de una gente que se reúne como un grupo para dar un culto a Dios, pero si no es bajo las estructuras que Dios nos ha revelado, la cosa pues, se va perdiendo. Acá, por ejemplo, en algunas comunidades no, quizás no se nota mucho allá en la ciudad, en la zona urbana, pero en las zonas rurales es luego bien común cuando se habla, por ejemplo, de protestantes, ¿no? Que ya llegaron los de la iglesia, los pentecostales. Y entonces ahí hacen su labor, ahí se agrupa una cierta cantidad de personas, y pues ahí dejan a su encargado, a su pastor. Y luego a la vuelta de la esquina entre ellos se dan su agarrón, y entonces pues ya por ahí salió otro gallo y dice pues con permiso yo ya me voy, y se lleva a su grupito de gente que están a su favor, y entonces ya hicieron otro grupo, y esa partecita es entonces lo que le va a dar ahí un conflicto a la comunidad que se había establecido, porque ya no es bajo los criterios que Dios nos había dado, sino pues más bien a la conveniencia de los sujetos. Y esto definitivamente pues no es bueno. Y esta reflexión que hacemos, la intención es un conocimiento organizado, orgánico, que sea provechoso para la iglesia. Es decir, la finalidad es darle un servicio a la iglesia, y entonces ahí nosotros también corremos un riesgo. En algún momento yo les compartía, platicando con el obispo, esta experiencia de estar con ustedes en las clases, pues yo le compartía ahí al obispo precisamente esa realidad. Y él me decía, insístele siempre
que eso que van aprendiendo pues sea también en favor de sus comunidades, ahí donde se encuentran, ahí donde prestan un servicio, pues a lo mejor a través de la catequesis o dando un servicio de pláticas. Esa parte es fundamental que nunca la perdamos de vista, porque si no nos puede ganar la soberbia intelectual. A lo mejor ya aprendí muchas cosas, ya sé muchas cosas, sí, pero si eso que yo sé no lo estoy llevando a la práctica, entonces esto se quedaría incompleto. Sería más bien para el provecho de la persona individualmente y pues no tendría ninguna incidencia sobre la comunidad. Y es acá donde nosotros tenemos que poner siempre el esfuerzo. Esto que vamos adquiriendo tiene que ser en razón de que vivamos nosotros mejor como parte de la iglesia, pero también para darle un servicio pues a nuestra iglesia. Esa sería esa definición, digamos, de una manera teológica. Vamos a ver ahora por qué es necesario, ¿no? ¿Por qué es necesario estudiar esta eclesiología? ¿Cuáles son, digamos, los elementos que podemos nosotros acá destacar a partir de esta realidad? Primero, necesitamos estudiar eclesiología, pues para tener una doctrina que sea sólida. Y esa doctrina sólida es en razón de ser fieles a Cristo y a partir de lo que Cristo nos está pidiendo, cuál es la voluntad que Cristo nos ha referido. Entonces, la voluntad que Cristo nos ha dado es la voluntad del Padre, ¿no? Y esa voluntad del Padre, pues es la salvación, en pocas palabras. Acá nosotros tenemos que hacer siempre ese esfuerzo para que entonces, verdaderamente, si nosotros estamos teniendo este ejercicio, pues es en razón de ello, de que podamos salvarnos y salvar también a los demás. Si no tenemos una doctrina sólida, pues vamos a caer en ambigüedades que al rato, bueno, pues hacen que pensemos en la iglesia cada cosa que no es correcta, ¿no? Hay un documento del Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, que habla de la iglesia como madre y maestra. Y a lo mejor, pues para mucha gente, la iglesia en lugar de ser madre, es madrastra, ¿no? Es aquella que nos pone así como requisitos, es aquella que nos obstaculiza nuestro encuentro con Dios. Y entonces ahí realmente no se está conociendo la iglesia. Otro elemento que es importante que consideremos, pues es que tenemos que dar razón de lo que creemos, dar razón de nuestra fe. Y entonces, si quiero dar razón de la fe, pues necesito tener una doctrina sólida. Y esa doctrina sólida, pues entonces me va a servir a dar razón de la fe. Esta partecita, pues hay que entenderla también bien en la forma de hacerlo, ¿no? Yo creo que ya estamos en un ambiente, ojalá poco a poco se siga madurando, pues donde ya no se trata de entrar en discusiones estériles que no sacan provecho a nadie. Cuando a veces tenemos ahí un familiar o por ahí alguna persona que nos visita, luego todavía, ¿no? Es atacar a la iglesia, es atacar a la Virgen. Entonces es así como que, pues vas a entrar a los zancazos, pues también vas a ver ahí, con esto yo te voy a zorrajar y a ver quién gana. Y esto, pues definitivamente, pues no habla de nuestra madurez en la fe, habla más bien como de que tenemos ganas de echar pleito, ¿no? Y hay que entender entonces bien lo que es la apología. La apología o la defensa de la fe, pues no la entendamos así como en el sentido de que vamos a llegar a ofender a partir de la fe. Se trata de dar razones, y esta palabra nosotros no la deberíamos jamás de perder de vista. Y dar razón de la fe implica pues que nosotros tengamos un conocimiento cierto precisamente de aquello pues que vamos conociendo. Si yo puedo dar razones de la fe, ese dar razón de mi fe me va a mí ayudar. Y esta sana doctrina que entonces nosotros tenemos ahí en nuestro alcance, tiene que estarse fundada en la Sagrada Escritura, tiene que fundarse en la tradición, para que entonces los esfuerzos ecuménicos, aquello que nosotros hacemos precisamente para poder dialogar con los hermanos separados, sea cual sea la fe que ellos manifiesten, entonces pues no vayan a ir determinándose en algunos ireneísmos, así se le llama, o ya de manera más cristiana, ve algunos errores doctrinales. Cuando uno platica con alguien, si yo voy a platicar con alguien, tengo que tener clara mi identidad. De no tener clara mi identidad, voy a tener conflictos, porque entonces voy a renunciar a lo que yo creo, a lo que yo sé, en aras, se supondría, de tener ahí un mejor diálogo. Y pues eso ya no es un auténtico diálogo, ¿no? Voy a poner un ejemplo ahí. Si resulta que pues yo le voy a las Chivas, ¿verdad? Y llego a una casa donde todo el mundo le va a la América,
no, pues para no echar pleito, pues también digo que le voy a la América, ¿verdad? O digo que no me gusta mucho el fútbol, cuando pues no es cierto, a lo mejor mi equipo es otro y sí me gusta el fútbol, y en ese sentido no tendría yo por qué negar mi propia identidad ahí en el fútbol, pues como para no echar pleito, para quedar bien con los demás. Ya no hay un auténtico diálogo, porque yo ya no soy quien auténticamente se supone que soy. Por eso necesitamos ahí una sana doctrina, desde la escritura y la tradición, para que esos esfuerzos de unidad, pues de veras, pues den frutos, frutos que sean para el bienestar de nuestra fe al final y al cabo, para el bienestar de todos. Eso es un poquito entonces por qué necesitamos estudiar eclesiología. Y también estudiar eclesiología para nosotros pues es muy importante a partir de esta consideración. Hablar de la iglesia es hablar de una estructura que tiene relación con ese misterio de Dios y la forma en la cual nos va a salvar. Para muchos, pues la iglesia, les digo, es un estorbo realmente. Entonces, si yo me voy a confesar, yo me confieso ya con un arbolito, acá platicamos nosotros, y en ese sentido, pues yo voy a decir lo que quiero, como lo quiero, a mi forma, a mi manera, y pues definitivamente la cosa no va a funcionar por ahí. Tengo que aprender a comprender que Dios ha querido usar a la iglesia como ese instrumento salvífico. Y de ahí la necesidad, la importancia que tengo de ser parte de la iglesia y de vivir en la iglesia. Aquí vendrá por ahí, por ejemplo, la pregunta, bueno, ¿me puedo salvar fuera de la iglesia? Y entonces me da lo mismo que yo esté allá en el culto con los cristianos o que yo ande en alguna otra religión. Y la gente dice, al fin y al cabo es el mismo Dios en todos lados. Y hacer el mismo Dios en todos lados, entonces, pues yo puedo hacer así como lo que pues yo considero más oportuno. Y pues definitivamente sabemos que no es así. Pero a veces caemos en ese relativismo, ¿no? Entonces es importante que comprendamos, que ubiquemos a nuestra iglesia como parte precisamente de un plan, y un plan que no es nuestro, un plan de Dios. Y así entonces nuestra fe está por eso totalmente, indisolublemente unida a la iglesia. Este fundamento de la fe no se puede soltar de la iglesia, aunque a veces a lo mejor no me agrade, no me gusta, porque es la iglesia el medio a través del cual Dios, en Cristo, pues está consumando esta salvación. Nosotros hablaremos en su momento, ¿verdad? Bueno, fuera de la iglesia no hay salvación, pues qué pasa, ¿no? Quizás con mi familiar que a lo mejor era católico, que ya salió de la iglesia, o a lo mejor con alguien que ha llegado por ahí a nuestras familias y pues que definitivamente pues lleva otra religión o es como ateo, entonces se nos va a condenar, no se va a salvar. ¿Cómo comprender precisamente el papel de la misma iglesia en razón de ese misterio de salvación del cual nosotros pues podemos ahí participar? Esto es un poquito entonces así como esa introducción que nosotros debemos de comprender. Está esa definición etimológica, eclesia y logos, yo les digo la palabra que decimos, que nos dice Dios a la iglesia y lo que nosotros decimos a la iglesia y qué le decimos a la iglesia. Luego esa definición teológica, destacando esos 4 elementos, ¿no? Que es algo científico, tiene como objeto la iglesia, a partir pues de lo que Dios nos revela y con una finalidad para el bien de la iglesia. ¿Por qué necesitamos de la iglesia? Ya veíamos esos elementos y por qué para nosotros es importante estudiar acá la eclesiología. Esta sería entonces precisamente como esa presentación, digamos, de lo que tenemos acá en este sentido. Voy a hacer aquí un espacio por si hubiese alguna pregunta, alguna duda, eh, pudieran ahí expresarla. Si gustan ahí, tienen la libertad de abrir su micrófono, pues si hubiera de esto alguna pregunta, alguna duda. Creo que nadie, ¿eh? Bueno, dejamos las dudas para el día del examen entonces. Acá, si activan su micrófono, por favor, cuando tengan la duda, actívenlo, por favor. Yo, padre, Ajá. infiero que está terminando la introducción,
porque aquí en el punto 3, ¿cuál es el método? ¿Lo va a ver? ¿O- Sí, sí, sí. Ahorita es nada más así una especie de introducción, digamos, general, que estamos Ajá, dando. Incluso ni me estoy basando mucho, mucho todavía ahí en la guía. Nada más así como ok. vimos la vez pasada, ese panorama, y a partir de ahora entonces, de ya ese panorama por dónde vamos a caminar, ahorita viene este elemento, así digamos, como de introducción, como ver el panorama desde arribita, ¿no? El Ujú, método, podemos decirlo ahí en ese sentido, es la cuestión de tener un método científico. Nuestro método teológico, recuerden, si lo vamos a ir considerando ya de esa manera un poquito ya más formal, digamos, se los voy a poner en esta parte, ¿sí? El método teológico para nosotros tiene varios elementos. Lo primero es partimos de la Sagrada Escritura. Vemos lo que dice la Sagrada Escritura y junto con ello, ¿qué se nos va comunicando en la tradición? Tenemos después la reflexión que se ha hecho ya con los santos padres. Ahí los santos padres pues también nos van dando una aportación, pues por su riqueza, el contacto tan cercano que tuvieron con los primeros apóstoles, nos van expresando ya esa realidad. Después de los santos padres, nosotros entramos a hablar de los teólogos. Acá hablando de los teólogos, pues ya tenemos algunos, por ejemplo, el más encumbrado en la antigüedad, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino, pues nos da ahí una gran aportación en toda la ciencia teológica en ese sentido, pues nos va a dar un enriquecimiento fantástico en ese momento de hablar de la iglesia. Entonces son las aportaciones. Aquí recuerden, una cosa es, digamos, nuestra raíz. Nuestra raíz, en ese sentido, bajo cualquier circunstancia, pues siempre va a ser la Sagrada Escritura y la tradición. Y todo lo que venga después de esto, ya más bien se está haciendo referencia a esta partecita de la reflexión que se ha hecho de lo que dijo la escritura. Después de los teólogos, otro elemento fundamental es lo que ha dicho la iglesia, el magisterio, ¿no? ¿Qué nos ha dicho los santos padres? ¿Qué nos han dicho los santos padres? Me refiero a los papas. ¿Qué nos han dicho los concilios, los sínodos? Entonces se va recogiendo también esa aportación. Y esos elementos, digamos, serían así como reflexivos. A partir de lo que teníamos, el dato revelado, la Sagrada Escritura, la tradición, esta revelación, entonces, pues va a ser ahí puesta, digamos, en consideración por los seres humanos. Acá nosotros podemos decir, bajo esa consideración, bueno, esta revelación que está consignada en la Sagrada Escritura, que está consignada acá en la parte de la tradición, que la reflexiona, que cómo la reflexionan los santos padres, cómo la reflexionan los teólogos, cómo la reflexionan los obispos. Ya viene una parte, digamos, ya más reflexiva por parte del ser humano, ¿no? Eso es un poquito acá lo que podríamos ahí decir en ese sentido. Y es una reflexión que ellos nos están ofreciendo. Y junto con estos elementos en nuestro método teológico va a surgir algo también que será muy interesante. Es la aplicación. Entonces ya vendrán ahí algunos elementos, tanto de carácter litúrgico como también de carácter pastoral. Cómo se va viviendo esta misma realidad. Y esto para nosotros pues también es ya un sentido más de aplicación en lo que vamos a ir teniendo. Esta aplicación para nosotros pues es fantástica porque ya nos muestra también cómo se va viviendo la fe. Aquí, por ejemplo, ya en el orden en el cual se acomodan estos elementos, pues habrá quien ponga, por ejemplo, a la liturgia también del lado de los santos padres, porque dicen, pues es algo que primero, antes de reflexionarlo, antes de ponerlo por escrito, fue algo que se celebraba, algo que ya se practicaba. Y entonces, pues de ahí va de la mano, ¿no? Por ejemplo, los santos padres, pues tenemos elementos pastorales fantásticos, aunque no estaban organizados, no estaban sistematizados, pero ya teníamos ahí esa partecita, ¿no? Y esto para nosotros, pues sigue siendo, pues muy, muy importante. Esa sería un poco, digamos, la estructura del método que hacemos, bajo la luz de la razón, que es lo que nos dice la fe.
Esa sería la parte, digamos, voy a ver un poquito. En esta parte, de un lado tenemos lo que se nos refleja, ¿no? En la fe. Sería la Sagrada Escritura y lo que se nos dice en la reflexión. Esa es la fe que nos ha sido dada. Y esta fe, nosotros acá, pues la tratamos de reflexionar. Y esta reflexión que hacemos en la fe, pues viene precisamente a partir de lo que es nuestra razón. Entonces, esta razón se acerca a la fe para darle también su iluminación. Y entonces ya se desprende todo ese elemento de reflexión y de aplicación. Un poquito por ahí la cosa. Por ahí alguien más estaba levantando la mano. O si hubiera también ahí alguna otra pregunta, duda. Era Alma Lilia, padre, pero ya no Ok, veo, ya veo que ya no la tiene, no sé. ok, si hubiera... Pero buenas tardes. Hola, Alma, buenas tardes, hija. Buenas tardes. Yo tenía una duda, quería hacer la pregunta, pero ya con esta última explicación ya me quedó clarísimo. Ok. O sea, antes de preguntar me respondió. Pero me surgió otra, ¿cómo no confrontarnos cuando tenemos familiares o algún grupo de amigos donde tienen diferentes ideas de lo que es la religión y que no comulgan con nuestras ideas católicas en nuestra iglesia? Uh-huh. Yo no los confronto, yo los escucho. Sin embargo, el no confrontar no es darles la razón, pero Claro. son un poco tercos, son necios. Esa Entonces, parte sí, la batallamos yo creo todos, ¿verdad? Miren, acá el consejo siempre será pues el diálogo, el dialogar. Y el diálogo siempre es importante que nosotros pues, lo podamos iniciar a partir de lo que compartimos, a partir de lo que nos une. El auténtico diálogo, si lo quiero ver así, en cualquier ámbito, no solamente aquí en la religión, ¿no? El punto de partida siempre tiene que ser lo que nos une, no lo que nos separa, ¿no? Porque si nos ponemos a alegar a partir de lo que nos separa, definitivamente la cosa no va a funcionar. Luego, el tono que podemos sí, yo usar. por ejemplo le decía, ante una necesidad de una Ajá. persona, Entonces, vamos perdón, a destacar. ante una necesidad, Sí, venga la pregunta. ante la necesidad de una oración, de un apuro en una familia donde un jovencito tiene cáncer, ¿verdad? Sus papás se hicieron cristianos hace como 8 años. Sin embargo, nos unimos en la oración por ser amigos nuestros, cercanos. Y algo que yo le dije fue que éramos un mismo rebaño de un solo pastor, solamente con diferentes caminos para alcanzar la salvación. Uh-huh. Entonces, esa parte es definitivamente la más conciliadora, ¿no? Es lo que voy a poner acá en el tono, pues que sea siempre conciliador. El conciliar, el ver qué tenemos nosotros en común. Y a lo mejor, bueno, no te puedo poner a rezar el rosario con ellos, porque a lo mejor respingan, pero sí, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Ya son elementos que tenemos en común. Y mientras haya un diálogo conciliador, respetuoso, entonces eso nos va a poder tender Respetuoso. esos puentes. Y ya en algún momento, Va a si la llegar a ocasión acuerdo. lo permite, entonces ahí puede ya elaborarse un diálogo donde ya se analicen, por ejemplo, algunos puntos. Yo recuerdo una experiencia muy enriquecedora ahí en el seminario, cuando estaba no recuerdo ya el año, pero estaba en debate esto del aborto. Entonces se hizo un encuentro en el seminario de Chihuahua con la Universidad Estatal de allá de aquel estado y iban a hacer un debate acerca de las posiciones del aborto a favor y en contra. Pero el acuerdo que tomaron en su momento los rectores, tanto del seminario y de la universidad, era que los del seminario iban a defender el aborto y los de la universidad iban a defender la vida. De tal manera que eso les permitía conocer un poco cuáles eran sus justificaciones, sus razones. Y esto, más allá de los resultados del debate, la experiencia fue muy enriquecedora en el caso de los muchachos del seminario, pues porque conocieron, y conocieron primero a personas. A veces no solamente las ideas son las que se debaten, ¿no? Se nos olvida que somos seres humanos, somos personas que tenemos historias.
Se hicieron encuentros, incluso después de esto, ahí en otros sentidos, en el ámbito cultural, deportivo, hubo una relación más estrecha, pero la riqueza es esa, ¿no? Encontrarme con personas. Y al encontrarme con personas, pues el saber cuál es ahí su propia historia nos ayuda a ese diálogo. El diálogo a veces es complicado, vamos a decirlo con esa palabra, con quienes definitivamente no están dispuestos a dialogar. Entonces, si yo no estoy dispuesto a analizar mi propia postura o incluso analizar la postura de la otra persona, pues, pues ¿cómo le hago, no? Entonces, el conocer ahí. Acá, yo por sugerencia, les he hablado de este señor, un teólogo de acá de los Estados Unidos. Él tiene algunos textos que a mí particularmente me agradan mucho. Scott Hahn. Ujú. Ajá. Analiza muy bonito su vida, su conversión. El texto se llama Dulce Hogar Roma. Roma, Dulce Hogar, algo así. Y él, por ejemplo, cuenta, ¿no? Cómo fue ese diálogo y da ejemplos que creo pueden ser muy iluminadores en ese sentido de cómo pues se fue dando tal cual en su vida y las experiencias que tuvo. Y ya tiene un montón de textos donde ya analiza desde la visión protestante, pues muchas realidades. A lo mejor ya cuando se me cuestiona acerca de algo en la fe, a lo mejor desde esa visión de otra persona protestante, pues puedo también obtener respuestas, porque a veces nada más vemos del lado nuestro, ¿no? No analizamos la parte de enfrente y eso pues tenemos ahí que darnos esa oportunidad. Digo, ellos también tienen buenas. Bueno, ¿alguien más tuviese alguna pregunta, duda? Nada más en conclusión, padre, ir al punto de unión y encuentro y no ir al punto de la división. Claro, porque no vamos a llegar a nada. Si no hay disposición, no Así es. llegamos a nada. Y el punto muy hermoso es el unirnos en la oración. Y ya si en algún momento se da ese paso donde queremos reflexionar juntos, pues muy hermoso, ¿no? Porque ya podemos estudiar. Y ya entonces traigo un librito y traes tú el otro librito y vamos viendo, ¿no? No sé, por ejemplo, la Virgen María me viene ahorita a la mente de Scott Hahn. Él algo que le hizo mucho ruido, pues siempre se atacaba, ¿no? La imagen de la Virgen ahí en la iglesia a la cual él pertenecía. Y entonces él en su interior siempre cargaba una cita bíblica que le hacía ruido, que es la del Magnificat, que llamamos, ¿no? Donde dice que todas las generaciones me llamarán dichosa, ¿no? Y entonces él se preguntaba, bueno, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué como protestantes estamos atacando la imagen de María? Y entonces ir conociendo como esos argumentos a favor y en contra, pues puede establecerse ya un diálogo, pero ya donde ya hay una disponibilidad, ¿no? De aprender tanto de uno como de otro, no de que a fuerzas tienes que venirte para acá con nosotros porque de aquel lado te vas a condenar, te va a cargar la viejita y si no del otro lado también, eso no nos ayuda a nadie. Entonces por ahí creo puede hacerse la experiencia, digamos como dos pasos, ¿no? Primero así, para no entrar a echar gallo, pues lo que nos une, y ya cuando hay esa disponibilidad, pues pueda hacerse algo más rico en ese sentido. Padre, quisiera aportar algo. Sí, claro. Scott Hahn tiene una página de Facebook hermosa. Incluso este año se ordenó un hijo suyo como diácono. Y es tan sencillo que si responde en esa página de Scott Hahn, te aceptan luego. Entonces, una sugerencia es seguirlo en Facebook. Padrísimo. Sí, es un hombre Gracias. muy valioso en ese sentido de las aportaciones, su historia, ¿no? De conversión de él, después su mujer, los hijos, bueno, es muy enriquecedora, vale la pena. No sé si alguien más tuviese alguna pregunta, duda. Creo que no. Bueno, vamos a dar entonces otro paso. Primeramente Dios, vamos a otra pantallita. Uh-huh. Vamos a ver un poco cómo se ha dado esta parte de la reflexión, digamos, en la historia, ¿no? Va a ser un bosquejo así rapidísimo de cómo se fue reflexionando este misterio de la iglesia pues en la historia, así tal cual, literal, para no moverle. Ahí estamos ya.
Entonces, bueno, esta partecita de la cuestión histórica la vamos a ver nosotros en 4 elementos, donde a grosso modo y habiendo muchos criterios, que nos dé una especie de embarradita, ¿no? Digamos, de lo que vamos teniendo. Primero los santos padres, ¿sí? La época patrística. Acá nosotros en los santos padres tenemos esta realidad. Ellos son pastores que van surgiendo en las comunidades nuevas y entonces están haciendo como 2 movimientos muy, muy interesantes. Por un lado, están tratando de exponer lo que creen. Recordemos cómo va surgiendo la iglesia, ¿no? La iglesia va surgiendo a partir de que los apóstoles, los primeros discípulos y apóstoles del Señor, pues tienen que salir de Jerusalén. A la hora de salir de Jerusalén, con la amenaza de que pues, les van a hacer daño, entonces van pasando por muchos lugares y en cada sitio van fundando comunidades y comunidades y es donde se empieza a adquirir vida en la iglesia. El testimonio del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, ¿no? Pero después de que mueren los apóstoles, de que se cierra esta etapa de revelación, pues esas iglesias seguían con esa necesidad de atenderse y se iba exponiendo la fe de los apóstoles, lo que los apóstoles los habían dicho, ellos seguían comunicándolo, ellos seguían dándolo, pues ahí por su conocimiento, ¿no? Ahora, junto con ello, a la hora de estar enfrentando pues también nuevas realidades, pues también ellos tienen que defenderse. Tienen que defenderse porque al ir llegando a nuevas comunidades y entonces al ir teniendo los que ya estaban en otra cultura, se van mezclando las cosas y se van haciendo algunas herejías. Pongo un ejemplo de una herejía cristológica. Por ejemplo, ellos les enseñan a los griegos, los cristianos enseñan a los griegos, pues de que Dios ha muerto por nosotros, de que sufrió su pasión, murió y resucitó por nosotros. Pero en la filosofía griega, Dios es el ser supremo, es el acto puro. Y el ser supremo, el acto puro, no puede sufrir. Porque si estaría sufriendo, ya tiene ahí una deficiencia, ya no sería el perfecto, ya tiene una imperfección. Entonces, no les cabe en la cabeza que este Dios sufra. Eso choca, ¿no? Y entonces hay que resolver el punto. Y una manera de resolver el punto, por ejemplo, fue lo que se llamaba por ahí, o bueno, voy a ponerle así el nombre ahorita, como la muñequita Barbie, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues Cristo entonces tenía la parte humana y la parte divina. Cuando hacía milagros, lo que actuaba era la parte divina. Pero si a lo mejor ya venía alguna cuestión humana, por ejemplo su pasión, entonces la parte divina se salía de la parte humana y solamente se quedaba lo humano. Entonces los fregadazos lo llevó el sujeto humano, que era Jesús, y el Cristo, que era como otro sujeto, se metía y se salía, ¿no? Ahí de nuestro Señor. Entonces, de esa manera ellos trataban de resolver ese problema que tenían. Es que Dios no puede sufrir. ¿Cómo lo hacemos para que no sufra? Bueno, pues que se salga, ¿no? Y eso pues ya era una herejía, porque ya no hablamos de una sola persona, ya no sería Jesucristo una sola persona. Entonces se va resolviendo, ¿no? Entonces esto hace que hay herejías y también los santos padres pues tienen que ir dando respuestas a ellos. Aquí hablando de nuestro tema de la eclesiología y en general de todos los temas de los santos padres, no hay reflexión sistemática. Ellos hacían sus aportaciones a partir de lo que se ofrecía. Si hoy se había necesidad de hablar de esto, pues hablamos de esto, y si hay necesidad de hablar de esto, hablamos de lo otro. Era, por ejemplo, mucho el conocimiento que daban ellos, sus aportaciones a partir de cartas, a partir de sus homilías. Entonces, no sé, por pregunta, a lo mejor en alguna ocasión en la iglesia donde acudan a misa, si alguno de los padres ha tenido, por ejemplo, la curiosidad de decir, bueno, durante este año vamos a ver la homilía y va a llevar este punto de unión, ¿verdad? Entonces, hace 8 días esto, hace 15 días lo otro, hace 3 semanas esto, y así digamos que nosotros los sacerdotes a la hora de dar la homilía lleváramos todo el hilo de un año, ¿no? De homilías. A lo mejor a veces sí le recordamos, pues hace 8 días se acuerdan que hablamos de esto, hablamos del otro y como que unimos. Pero qué interesante sería que fuera una reflexión unida de todo el año y que dijera, este año de homilías vamos a hablar solamente de la iglesia. No se va a hablar de ninguna otra cosa, solo de la iglesia. Entonces, pues sería otra cosa, ¿no? El género homilético, pues no es esto, no es una reflexión sistemática, por eso no se hace, ¿no?
Y así los santos padres, de manera ocasional, de manera parcial, pues iban tratando algunos puntos, pero nada más era esa partecita. Ahora, ¿qué es lo que podemos tener como en común en ellos? Primero, pues tenían la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura para ellos era precisamente una historia de salvación, una historia salvífica. Esto no lo podemos dejar de lado. Historia de salvación significa que Dios interviene en nuestra vida para que nosotros nos salvemos. La mera historia humana, bueno, pues no nos dejaría mucho. No sé, 16 de septiembre celebramos Independencia de México, pues viva México y con permiso, ya hoy es 17, y entonces ya con permiso porque ya tengo que ir a chambear. Si la historia de Cristo la viéramos de esa manera, como mera historia, no tendría ningún reflejo auténtico en la vida. Para nosotros hablar del nacimiento, de la pasión, muerte de Cristo, es algo que va tratando de tocar nuestra vida, nuestro corazón, para que cambiemos, ¿no? Es decir, para que nos salvemos. Entonces, ver la Escritura no como cualquier texto, sino como algo que habla de nuestra salvación. Otra cosa muy hermosa, ahí sí creo, no sé si me equivoco al decir, me atrevo a decir, lo más hermoso de los santos padres en la eclesiología es las imágenes que usan. A mí me fascinan mucho ver las imágenes que usan para hablar de la iglesia. Una de las favoritas, ellos hablan de la iglesia como la luna, es el misterio de la luna para ellos. Entonces, los santos padres ven a la iglesia porque dicen, es como la luna, el sol es Cristo, la iglesia es como una luna, ella no tiene luz propia, la luz que refleja es la luz del sol, es la luz de Cristo. Entonces, la función de la luna es esa, ¿no? Lanzar esa luz de Cristo sobre este mundo, iluminarlo, pero no con la luz propia, sino la luz de Cristo. Esta luna tiene también, pues, momentos. Sabemos nosotros, tiene sus fases, ¿no? A veces está en su máximo esplendor, pero también va menguando y a veces no se ve, ¿no? Y ellos dicen, así también es la iglesia. En la historia de la iglesia hay momentos en los cuales la iglesia en el mundo resplandece maravillosamente, transparente, digamos, casi la luz del sol, ¿no? Momentos en los cuales la iglesia maravillosamente ilumina el mundo con santos, con la teología, pero también dicen los santos padres, hay momentos en los cuales la iglesia se viene abajo, ¿no? Vemos una iglesia toda menguada, así toda, pues pobrecita, muy, en lugar de dar luz, pues a oscuridad, cuando está plenamente oscura, ¿no? Y otra vez, aunque la iglesia en algún momento caiga en esa oscuridad, otra vez vuelve a iluminar. Entonces hacen todo un discernimiento, que es de veras muy hermoso a partir de la imagen de la luna, hablando de la iglesia. Obviamente son imágenes y al ser imágenes tienen limitaciones, tienen sus restricciones, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿cuál es la restricción que se puede notar en esta comparación? La luz del sol calienta, la luz del sol da vida, la luz de la luna no. La luna es más bien fría, la luz de la luna no da vida, ¿no? Entonces sería como la limitación, pero es eso, es una imagen. Entonces los santos padres usan mucho esto, para hablar de la iglesia usan mucho las imágenes. Y luego el otro elemento acá que se destaca en los santos padres es que ven a la iglesia como un sujeto que es parte de la historia de la salvación, lo que mencionábamos un ratito. Si nosotros nos vamos a salvar, es también gracias a esta iglesia que Dios ha querido, que Dios ha puesto como instrumento de salvación. Esto un poco entonces lo que los santos padres nos conceden acerca de la iglesia en esta época de los santos padres. Vamos ahora a la Edad Media. Aquí es donde a veces, sobre todo los cristianos, especialmente es donde yo se los he escuchado mucho, es donde respingan mucho, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va dando acá la cuestión de la iglesia. Esa iglesia que era perseguida, esa iglesia que había sido pues ahí acusada de una y mil cosas y que todo el mundo estaba corriendo y se tenía que esconder, esa iglesia de las catacumbas, a partir del 313 ya de manera oficial se convierte en la religión oficial del imperio. Recordemos ahí un poco la historia, la mamá del emperador, ¿no? Santa Elena, que incluso fue a Tierra Santa, que descubre ahí la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tierra Santa en aquel tiempo, Jerusalén estaba deshecha después de la destrucción del año 72.
Y entonces es la mujer la que empieza a influir ahí en el hijo, en Constantino, el emperador, y hace esta situación, el edicto de Milán. Esto hace que la iglesia se incorpore a una estructura de carácter imperial. Pongamos el ejemplo a partir de lo que hoy tenemos. La estructura de nuestro país tiene un gobierno federal que es coordinador, digámoslo así un poco, de gobiernos estatales, y cada gobernador de cada estado a su vez tiene sus presidencias municipales, y cada presidencia municipal después tiene sus delegaciones en algunas circunstancias, o las llamadas presidencias auxiliares, y tenemos jueces de barrio, y tenemos, dependiendo ya de la estructura. Esa es la estructura, digamos, del gobierno de nuestro país, una estructura fundada pues en esos principios del siglo XVII-XVIII. El emperador más o menos tenía lo mismo, ¿verdad? Tenía esta acá de jefe, estaban los tetrarcas, como ahí el Herodes, Pilatos, o sea, dividía el imperio para gobernarlo. De ahí viene la estructura de la iglesia. Nuestra iglesia, al ir creciendo, también tiene que adoptar una estructura. No se puede crecer así como a lo loco, ¿no? A veces los protestantes dicen, no, es que nosotros cada iglesia tenemos nuestra propia independencia, nuestra propia libertad, o sea, cada quien hace lo que quiere. Acá no. Acá nosotros reconocemos que Cristo ha dejado a los apóstoles y a sus sucesores como los encargados, ¿no? Y es a partir de esta realidad donde tenemos nosotros presente pues esta situación en la cual vamos creando diócesis y después de diócesis parroquias, y entonces se nombran grupos de diócesis para ser en aquel momento los patriarcados o los arzobispados. Se agarra una estructura, y esa estructura es lo que le va a dar a la iglesia pues esa posibilidad de ir organizándose. Y al final y al cabo, como institución humana que es también la iglesia, no se puede negar eso. Se tiene que organizar. A mí me llama la atención, ¿verdad? Cuando los pastores luego dicen, no, es que nosotros no tenemos esa estructura y que no sé qué. No es cierto. Sí la tienen, porque también tienen un pastor aquí y un pastor acá y un pastor acá, y esos pastores luego se reúnen y ahí ya tienen un grupo, y entonces se va creando una línea, ¿no? Porque luego lo critican mucho. Para los pastores protestantes, la iglesia de Cristo, según de acuerdo a esto, deja de existir en este momento, en el año 313. Esa es la crítica. La vamos a ver en su momento con Lutero, porque es ahí el que lo afirmó, ¿no? En el 313, cuando Constantino, con el edicto de Milán, viene a agarrarse hacia la iglesia como parte del imperio, se acabó la iglesia de Cristo y ahora pues tiene que haberse otra forma nueva. Claro que no. La iglesia pervive, nosotros decimos, pero adquiriendo otra estructura. Luego, esto va haciendo que en el imperio se estén dando cambios, ¿no? El imperio poco a poco se va cristianizando, y entonces al irse cristianizando el imperio romano, la ley evangélica también se va traduciendo en leyes civiles. Entonces las leyes civiles, donde los romanos pues son ahí buenos en su momento, van adquiriendo también desde el evangelio esta realidad. Esto hace que entonces también el gobierno, la autoridad civil, empiece a meter la mano en la vida doctrinal y en la vida disciplinar de la iglesia. ¿Por qué? Esto es un muy claro el motivo, ¿no? La iglesia se convierte como algo que le va a dar garantía para que el imperio no se disperse. Me remito un poco acá a la historia de manera que nos sirva para iluminar un poco la cosa. El imperio romano, sabemos nosotros, es grandísimo, tiene su propia estructura, pero llega un momento en que la parte occidental, lo que es hoy Europa, del imperio romano, están siendo atacados por los bárbaros. En el norte de Europa están llegando esas comunidades que viven por ahí y que nunca fueron dominadas por los romanos y constantemente están golpeteando a los romanos. Llega un momento en que los romanos pues ya no pueden con tanta presión, y es ahí cuando entonces Constantino decide salirse de Roma. Y él va a fundar otra capital, lo que se llamó en su momento Constantinopla, era la ciudad de Constantino, y incluso en la historia hay un argumento muy chistoso, ¿no? Que dio fulano, agarró y dijo, es que como yo no soy digno de estar en la misma ciudad donde está el representante de Cristo en la tierra,
yo me tengo que ir de aquí, ¿no? Y entonces se va. Pero la verdad es más bien que se va por miedo, porque el imperio ya venía para abajo. Recordemos la caída de Roma en el occidente en el 453, más o menos 100 años después de esto, el imperio romano cayó, que siguió del lado oriental hasta 1453, allá siguió. Pero acá en el oriente, en el 476, la cosa se vino para abajo. Es ahí cuando no hay autoridad donde los papas empiezan a organizar. Entonces, si alguien, pues ahí en la curiosidad, métase por ahí a ver alguna página de internet o esas visitas virtuales en la ciudad de Roma y van a darse cuenta que muchos edificios de aquella época tienen el sello papal. Este puente, este acueducto lo hizo tal papa, porque ellos eran los que al no tener una cabeza, entonces pues entra el padre, digamos, el obispo, el papa, era lo que seguía, ¿no? Hace 3 años, recordarán ustedes cuando hubo inundaciones fuertes acá en nuestra zona, en una parroquia de aquí de la diócesis, donde pegó mucho el huracán de aquella época. Coincidencias de la vida que el señor presidente municipal no estaba en el pueblo, andaba de vacaciones, se cerraron los caminos, no se podía pasar y el que estaba era el padre, ¿no? Y el padre fue el que asumió toda la responsabilidad. Entonces al padre la comunidad le dio autoridad para hacer muchas cosas que realmente le correspondía a la autoridad civil, pero no estaba. Entonces, esto hace que la iglesia con el imperio se empiece a mezclar, ¿no? La iglesia va a garantizar la unidad del imperio y como yo quiero que el imperio esté unido como emperador, entonces tengo que meter la mano para que no se peleen entre ellos. Y así la iglesia se hace una institución oficial del imperio y los obispos son los feudatarios de los emperadores. El emperador mezcla todo esto, ¿no? Cuestiones doctrinales, hace nombramientos eclesiásticos, convoca concilios, y es ahí cuando la iglesia empieza a conocer un deterioro en su propia espiritualidad. Esta partecita, acá, por ejemplo, los obispos, cuando eran declarados señores feudales, tiene una cuestión muy práctica. Pues el obispo, cuando se muera, no tiene mujer, no tiene hijos, no hay quien me reclame el feudo, entonces yo se lo puedo vender o se lo puedo conceder a quien yo quiera, ¿no? Y se va haciendo pues todo esto terrible, ¿no? Los cargos que se van dando, los cargos eclesiásticos, pues ya son tal cual por maquinaciones, por simonía, porque entonces yo quiero que usted me nombre señor emperador, voy a poner aquí ejemplos, ¿no? Quiero ser obispo de la arquidiócesis de no sé dónde, porque ahí sí deja lana, y entonces el emperador está bueno, sueltas y yo te la doy. Entonces ya la gente que quería llegar a los cargos eclesiásticos, ya no era gente que tenía realmente una vocación, ya se estaba cayendo en esto, ¿no? Y esto hizo que viniera ignorancia, que no hubiera una reflexión auténticamente teológica. Esto es más o menos ya después de los siglos V en adelante, es cuando se empieza esto, cuando se llega al momento terrible, terrible del siglo IX en la vida de la iglesia, siglo IX, siglo X, se le llama el siglo de hierro en la iglesia. A mí me da risa, ¿verdad? Cuando los protestantes llegan y nos empiezan a criticar, no, es que los Borgias fueron unos desgraciados que hicieron y que no sé cuánto. Miren, si de veras estos fueran cultos, se preocuparan en estudiar la historia de la iglesia y se metieran a estudiar el siglo de hierro, para abajo, ¿no? En el siglo de hierro, en alguna ocasión, alguna vez creo que se les platicaba esa anécdota, ¿no? Estaban 2 fulanos para el papa y entonces queda Juanito, le ganó al otro, y entonces el otro se quedó muy enojado, eran como pleitos de familias, se muere el papa Juan y llega el nuevo papa, y entonces como traía broncas con el difunto, lo mandó sacar de la tumba para juzgarlo, le hizo un juicio cuando estaba muerto, y después lo echó al río, ¿no? De castigo porque tenía que morir otra vez. Cosas absurdas, ¿no? Para nosotros. Todo esto, a lo mejor para muchos puede sonar y decir, ay, esta es nuestra iglesia. Esta es nuestra iglesia. Esta es nuestra iglesia. Y si repasamos, vamos a sacar trapitos al sol. Pero al mismo tiempo, es precisamente una de las causas donde uno fundamenta todavía más que esto es de Dios. Si la iglesia católica fuera de los hombres, no, hombre, nos lo hubiéramos acabado desde hace no sé cuántos siglos. La iglesia es obra divina porque los hombres, híjola, en el siglo XIX, ¿no? Cuando Napoleón secuestra al Papa, se lo dice, ¿no? Es que acabando contigo, acabo con
toda la iglesia, y el Papa en su momento le dijo, mira, si nosotros desde adentro no hemos podido acabarla, lo que va a ser desde afuera, ¿no? Esta es la iglesia. Viene acá otro elemento, ya estamos acá más o menos siglo XIV, XIII, XIV, el cisma de Aviñón. En algún momento los papas tuvieron que salirse de Roma y entonces pues tuvieron que irse a esta ciudad francesa de Aviñón para estar ahí más seguros. Después de que la cosa se calme en Roma, pues los papas así como que ya, oye, ya regrésate a Roma, ¿no? Y es acá cuando los papas dijeron, no, ya me gustó acá, y se dividen, y hubo un momento en que la iglesia tenía el papa de Roma, el papa de Aviñón, y por ahí pues algunos que quisieron meter paz, pues pusieron otro papa, ¿no? En la misma época había 3 papas en la iglesia. A partir de esto creció esto del conciliarismo. Entonces de decir, no, el papa, el hombre no puede mandar, hay que ponerle un concilio arriba porque si no los hombres van a hacer cosas. Este tema es importante en razón de que a partir de esto la teología, al hablar de la iglesia, se habla precisamente de cómo es la iglesia como sociedad, como institución, y cuál es la tarea del papado, cuál es el poder que tiene el papado. Y esto va haciendo que al hablar de eclesiología se vaya enfatizando algo más jurídico, algo más canónico, se fijan más en la dimensión visible de la iglesia que en lo invisible, en lo espiritual. Esta partecita pues va dejando de lado lo que se había visto con los santos padres, ¿no? En los santos padres, que era la cosa más mística, que era la cosa más teológica, más invisible, se ponían la mirada en ellos, acá la cosa se puso más jurídica, más canónica. Esto fue más o menos la duración de la Edad Media, así a grandes rasgos, esto fue lo que vivimos nosotros como iglesia. Y a partir de esta realidad, pues es donde estamos ahí nosotros. Vamos a dejar por aquí, ya se nos da la hora. Dejamos acá pendientes la edad moderna y la edad contemporánea para la próxima clase. Y esto, bueno, pues la idea es que nos sirva así como de una mirada histórica, porque a partir de ver cómo estaba dando la historia, entonces por eso comprendemos por qué la teología, la eclesiología, iba meditando esas realidades. Dejo el espacio por si hubiese alguna pregunta, alguna duda, para que la pudiéramos externar. Creo que no hay de nadie. Bueno, vamos a dejar entonces por ahí el día de hoy la clase. En un rato más les envío los esquemas y también la clase ahí que se cargue ya para que esté ahí en YouTube. Vamos pues entonces para disponernos para hacer ahí la oración, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por los bienes recibidos siempre de tu mano, de tu generosidad, y con mucha humildad imploramos tu cuidado, tu protección sobre nosotros, pero también sobre tu iglesia. Concédenos crecer en el amor a ella, descubrir que en medio de la fragilidad del humano, siempre, siempre está tu presencia. Todos venimos de ti y esperamos ir hacia ti. También en nuestra iglesia, Señor, ayúdanos a descubrirte y encontrarte, para que viendo lo maravilloso que es tu amor y tu gracia, nosotros cada día en gratitud nos acerquemos más a ti. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Que tengan todos una buena tarde, cuídense mucho y si Dios permite, nos vemos la próxima semana.